Gentiles amigos, qué gusto encontrarlos aquí en Mirada Profunda, un espacio de periodismo sin compromisos. El Poder Ejecutivo Federal, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sube de tono las presiones en contra del Poder Judicial de la Federación, cuya ministra presidenta es Norma Piña. ¿Qué sigue en esta pugna y qué consecuencias puede tener para el país? Se lo preguntamos al maestro en Justicia Federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, el maestro Víctor Manuel Ornelas Carzolio, quien también es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido Víctor, bienvenido. Un tema cada vez más complicado. Muchísimas gracias, querido Jorge, un placer. Y sí, tienes toda la razón, un tema sumamente complejo, a pesar de que la propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un ánimo conciliador, ha tratado de explicar y de hacerle entender al presidente de la República que no son oposición política, que no están en contra del Ejecutivo, sino que tienen una labor perfectamente delimitada en la Constitución, como la tienen todos los poderes. Jorge, es muy difícil poder hablar con un hombre tan autoritario que no da cabida a nadie que piense distinto de él, no da cabida a ninguna otra idea que no sea la suya. Y desde luego esto es justamente lo que más le molesta, que encuentre contención a su poder, que quisiera que fuera, digamos, ilimitado, pero esto afortunadamente en una república no es así, querido Jorge. ¿Qué sigue? ¿Tú qué escenarios visualizas al futuro, llamémosle al futuro inmediato y al futuro mediato? Mira, querido Jorge, el presidente es un hombre que se ha distinguido a lo largo de toda su vida por ser un experto en generar conflicto. Es un hombre que tiene perfectamente claro que el conflicto, el encono, el odio, la división, son aquellos aspectos que mayor rendimiento, que mayor beneficio le procuran a sus movimientos. Y no ha sido la excepción, a pesar de ser presidente de todos los mexicanos, o por lo menos así debiera serlo. Y justamente aprovechando este talento perverso, se ha dedicado a desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en particular y a todo el Poder Judicial de la Federación en general. ¿Con la finalidad de qué, Jorge? Con la finalidad de que la ciudadanía tenga este resentimiento y este odio hacia este poder, se conviertan en un enemigo público y como enemigos de la sociedad, bueno, pues haya que combatirlos. Y la forma en la que el presidente quiere combatirlos es justamente a través de ganar la mayoría calificada en ambas cámaras en el siguiente proceso electoral federal, para entonces promover una reforma constitucional y que sea desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo, en el que se propongan a quienes deberán integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo nombrados, claro, por supuesto, por el partido en el poder. Y esto es a lo que el presidente, me parece, le apuesta, querido Jorge, aunque este tipo de acciones tienen mucho mayor eco en una sociedad ignorante, en una sociedad pasiva. Y lo que hemos visto en los últimos días, particularmente el día de ayer, es que en esta ciudad y en algunas otras se ha encontrado con una ciudadanía que gusta de defender sus derechos, que ha visto con malos ojos esta intromisión del Poder Ejecutivo respecto del Poder Judicial, que ha salido a defender la democracia y la división de poderes, y me parece que el escenario, digamos, inmediato será que estas controversias constitucionales que se generarán por la decisión de haber liquidado o extinguido estos fideicomisos, llegarán a la Suprema Corte. Y me parece que la Suprema Corte y los titulares de esta deberán de tener el talento político para no resolver esas controversias, sino hasta después del próximo proceso electoral. Porque lo que el presidente espera es que resuelvan conforme debe ser, ¿no? Conforme a derecho, y que, digamos, revoquen
esta decisión y así el presidente poder salir nuevamente a golpearlos diciendo que son jueces y partes y que son unos corruptos. Esta es la apuesta del presidente que probablemente esté fallando en su cálculo político al encontrarse una ciudadanía, me parece, más reactiva y es un tema particularmente interesante. Bueno, aquí quedan tus consideraciones para las personas que tienen posibilidad de votar, que tendrán 18 años o más, el 2 de junio de 2024. Me quedo entonces con esa idea de que al Poder Judicial de la Federación lo que le conviene es retrasar, conforme a los plazos legales, sus fallos sobre las controversias constitucionales y así hacer que primero ocurran las elecciones y ya a sabiendas de cómo quedarán conformados las cámaras de diputados y de senadores, así proceder en consecuencia. Así es, querido Jorge, me parece que esa es la opción políticamente más inteligente y es una estrategia política esta a la que se refería la ministra Piña, de la que no forman parte. Y bueno, lamentablemente hoy los titulares del Poder Judicial tendrán también que apostar en este terreno político en beneficio y en pro de la República y de la independencia de poderes. Mi querido Víctor, muchísimas gracias. Un abrazo afectuoso, querido Jorge, a ti y desde luego a todos nuestros amigos. Correspondido. El maestro en justicia federal Víctor Manuel Ornelas Carzolio. Gracias a la doctora Laura Flores Reyes por haber inspirado estas entrevistas y sobre todo, y como siempre decimos, gracias a usted porque nos ve, nos oye y participa. Que tenga una excelente semana, la última semana hábil prácticamente del mes de octubre de 2023. Hasta la próxima.